Bien, voy a retomar la parte de la clase faltante a partir del punto que estamos por iniciar la explicación de la irrigación de las paredes del abdomen. Habíamos dicho que íbamos a describir que hay una irrigación en la superficie y una irrigación más profunda, ¿ya? Habíamos dicho igual que la irrigación, así como lo que es el drenaje, el retorno venoso, la inervación, vamos a dividirla en una parte supraumbilical y una parte infraumbilical. Pues bien, la irrigación superficial supraumbilical, ¿ya?, está determinada por una serie de ramos cutáneos, ya derivados de esta arteria, que es la arteria musculofrénica, y de esta arteria, que es la epigástrica superior. Ambas ramas de la torácica interna, arterias que ustedes ya conocen. Pues la porción supraumbilical de esta irrigación superficial estará por ramos cutáneos que derivan de estas dos, mientras que la parte infraumbilical también estará a partir de una serie de ramos cutáneos que derivan de esta arteria que va acá, que es la circunfleja ilíaca superficial, es esta misma que ustedes ven acá en la imagen, y por esta otra que es la epigástrica superficial. Tanto esta, la epigástrica superficial, como la circunfleja ilíaca superficial son ramas de la arteria femoral, ¿ya? Entonces, esos elementos vasculares están irrigando en la parte superficial las paredes del abdomen. El retorno venoso habíamos dicho que era bastante semejante, ramos cutáneos que irán en su retorno a la musculofrénica, a la epigástrica superior, ¿ya?, así como en la parte inferior a la circunfleja ilíaca superficial, esta que ustedes están viendo acá. Ahora, agreguemos algo más acá en la parte del retorno venoso. Si ustedes se fijan en toda la capa de fascia superficial, todo este tejido adiposo que es de esa capa superficial, de esa fascia superficial, encontramos una gran cantidad de venas muy pequeñas que reciben el nombre de venas tributarias o venas anastomóticas. ¿Ya? Ahora, todas estas venas tributarias anastomóticas van a llegar a dos estructuras venosas más grandes. Esta, que es la vena torácica lateral, que sería la encargada del retorno venoso supraumbilical, y todas estas venas también llegan a esta que va acá, que es la epigástrica superficial. Epigástrica superficial. Es decir, la supraumbilical, en la parte más superficial, estará la parte por la torácica lateral, la parte supraumbilical, y la epigástrica superficial en la parte infraumbilical. Ahora, vamos a agregar algo más. Si usted se fija en la parte más lateral de las paredes del abdomen, yo encuentro esta estructura venosa, que está, si usted se fija, uniendo la torácica lateral con la epigástrica superficial. Esta estructura venosa recibe el nombre de vena tóracoepigástrica, ¿ya? Esta vena tóracoepigástrica va a tener la siguiente función. Analicemos. Esta vena decimos que es la torácica lateral, ¿cierto? Y está llegando a la vena axilar. Si usted se recuerda, la vena axilar, luego de hacer un retorno, llegará a la vena cava superior. Esta vena torácica lateral, por lo tanto, es del sistema de la vena cava superior. Mientras que la epigástrica superficial llegará acá y alcanzará de alguna manera la vena cava inferior. Por lo tanto, la vena tóracoepigástrica es una vena que anastomosa, que une el sistema de la vena cava superior con el sistema de la vena cava inferior. Ya, entonces, no olviden, la vena tóracoepigástrica, es importante en este retorno venoso superficial porque une el sistema de la vena cava superior con el sistema de la vena cava inferior. Ahora, terminaré diciendo, esta era la vena epigástrica superficial que va a llegar a abocar a la vena safena magna. La vena safena magna, que es esta de acá, que luego ella va a llegar a la vena femoral. Repito, la parte infraumbilical es de la vena epigástrica superficial, esta que ven acá, y que va a llegar a la vena safena magna, que va a llegar luego a la vena femoral. La inervación sensitiva, si usted se fija, aquí tengo los nervios intercostales, y los nervios intercostales van a dar, o tienen que recordar que daban un ramo anterior, este que ven acá, y un ramo lateral, este que va acá. Es decir, la inervación sensitiva, la inervación superficial del abdomen, está dada por los ramos anterior y lateral de los nervios intercostales. ¿Ya? Esto a partir de T4, que está agarrando la parte más alta del abdomen, desde T4 hasta T12. Además de T2, desde T4 hasta T12, también
L1. Si usted se recuerda cuando vimos el plexo lumbar, L1 me daba el hilo hipogástrico y el hilo inguinal. Y usted se fija, ambos también están dando ramos cutáneos en la parte más baja del abdomen. Entonces, la pared anterolateral del abdomen, su inervación sensitiva es por ramos cutáneos anterior y lateral de los nervios intercostales desde T4 hasta T12, además de los ramos cutáneos que se originan de L1, es decir, a partir del hilo hipogástrico y del hilo inguinal. Esa es la inervación anterolateral superficial del abdomen. Ahora, por posterior, la inervación del abdomen, toda esta zona de acá, está dado por los ramos cutáneos posteriores, todos estos que usted ve acá, los ramos cutáneos posteriores, que son ramos directos del ramo dorsal del nervio espinal, ¿ya? Todos estos ramos cutáneos posteriores que son ramos directos de los ramos dorsales del nervio espinales, ¿ya? Esto estaría inervando toda la región posterior de este abdomen. Ahora, la irrigación profunda. La irrigación profunda también la dividiremos en supraumbilical e infraumbilical. La supraumbilical, lógicamente, está dada por arterias que ya dijimos anteriormente, ramas de la arteria musculofrénica, así como ramas de la epigástrica superior. Todas estas dos arterias se distribuyen, irrigarían la parte supraumbilical del abdomen en la parte profunda. Mientras que inferiormente, en la parte infraumbilical, va a estar irrigada por esta arteria, que es la circunfleja ilíaca profunda, ¿ya? Y esta, que es la epigástrica inferior. No olviden, en la parte superficial teníamos la circunfleja ilíaca superficial, esta que va acá, ¿ya? Mientras que en la parte profunda tenemos la circunfleja ilíaca profunda, esta que va acá, ¿ya? Junto con la epigástrica inferior. Tanto la circunfleja ilíaca profunda como la epigástrica inferior son ramas de la ilíaca externa, ¿ya? Entonces, repito, la parte infraumbilical está dada por la circunfleja ilíaca profunda y por la epigástrica inferior, la ven acá, aquí vayan dentro de la vaina de los rectos, se fijan, ahí pasó la línea arqueada que vimos en la parte de la clase. Entonces, ambas, la circunfleja ilíaca profunda y la epigástrica inferior, son ramas de la ilíaca externa. Ahora, esas que están marcadas ahí. Ahora, en la parte posterior de la pared del abdomen encontramos que está irrigada por las arterias lumbares. Estas que están acá son ramas de la aorta abdominal. Así como esta arteria, aquí está marcada por el punto, pero es esta misma que está acá, que es la arteria iliolumbar. Repito, la pared posterior del abdomen por las arterias lumbares, ramas de la aorta abdominal, y por esta que es la arteria iliolumbar, que es rama de la ilíaca interna, ¿ya? Iliolumbar, rama de la ilíaca interna, serían las arterias que irrigan por posterior esta pared del abdomen. Las venas, no voy a describirlas, son exactamente las mismas. Usted se fija, aquí tenemos sería la vena circunfleja ilíaca profunda, vamos a tener vena epigástrica inferior, es exactamente igual que la parte arterial que acabo de describir. La inervación profunda está dada a partir la parte muscular a partir del plexo lumbar. Si usted se recuerda, cuando describimos el plexo lumbar, había una serie de ramos colaterales para el psoas mayor, que no está aquí en la imagen, pero sí está el cuadrado lumbar. Entonces, los ramos colaterales que inervaban el psoas mayor, el psoas menor, así como el cuadrado lumbar. Luego, el resto de paredes del abdomen está dado por los nervios intercostales desde T7, lógicamente T7, T8, T9, T10, T11, T12, así como el hilo hipogástrico y el hilo inguinal. Desde T7 hasta el hilo hipogástrico y el hilo inguinal son los nervios encargados de la inervación motora de todos estos músculos anterolaterales que describimos en la primera parte de la clase. El drenaje linfático también vamos a describir que hay supraumbilical e infraumbilical. Al mismo tiempo lo dividiríamos en superficial y profundo. El supraumbilical está en esta imagen marcado. Todos los linfáticos supraumbilicales superficiales drenarán en los nodos linfáticos axilares, mientras que los profundos supraumbilicales llegarán a los nodos linfáticos paraesternales, ¿ya? La parte infraumbilical, la parte superficial, todos los linfáticos abocarán
a los nodos linfáticos inguinales superficiales, ya tanto mediales como laterales, ya inguinales superficiales, tanto mediales como laterales, ya, mientras que el drenaje linfático profundo infraumbilical llegará a los nodos linfáticos ilíacos externos, así como a los nodos linfáticos preaórticos, ya preaórticos, así como a los ilíacos externos, el retorno de, el drenaje linfático infraumbilical. Ahora, la última parte de la clase es una explicación corta de cómo topográficamente están distribuidas las diferentes partes de las diferentes capas que estamos describiendo en el abdomen. Vamos a ir describiendo algunas cosas de cada una. La primera capa, usted sabe, es la piel, que tiene la característica de ser una piel bastante delgada y sumamente móvil. La piel del abdomen tiene una movilidad que le permite que se puedan realizar sin ninguna complicación los diferentes movimientos de las estructuras dentro del abdomen. La única parte que es poco móvil es la región umbilical, es la parte menos móvil de la misma. Ahora, esta pared en la parte infraumbilical, luego de la pubertad, toda esta zona de acá, empieza a ser poblada, a ser el aparecimiento de vello púbico, ¿ya? En toda operación que se hace bajo el ombligo tiende a realizarse de manera oblicua, en sentido transversal. Se evita las incisiones verticales, salvo que sea un plano profundo que buscamos, ya, pero se prefieren hacer las incisiones más horizontales. ¿Por qué? Porque de una manera más estética el folículo, el vello púbico, ya, tiende a cubrir esas cicatrices, principalmente, por ejemplo, como vemos acá en la mujer, luego de hacer cesáreas que quede la cicatriz marcada, ya, se tiene que hacer, les digo, de manera oblicua, porque el folículo, el vello púbico tiende a ocultarla. Igual, por ejemplo, aquí tenemos una herida por una apendicectomía, ya también, si usted se fija, de una manera bastante oblicua, ya, y si el folículo piloso, el vello púbico no lo oculta, hay otras maneras estéticas que las mujeres pueden optar. Por ejemplo, se ve mucho la opción de colocarse tatuajes, ya de diferentes estilos, que tienden a ocultar esas cicatrices. Esto es meramente estético, que se tiende a ver mucho más en el sexo femenino. Luego de la piel encontramos la fascia superficial, que tiene dos túnicas, ¿ya? Si ustedes se recuerdan, la fascia superficial es muy rica en tejido adiposo. La fascia superficial está constituida de dos túnicas, una túnica areolar, que es toda esta túnica, todo este elemento de tejido adiposo que usted ve acá, y en la parte más profunda de este tejido adiposo encontramos otra túnica, que es la túnica laminar. Si vemos este corte, les voy a explicar, esta sería la piel, la primera capa, y todo esto sería la túnica areolar. Ya esta línea que va aquí en la profundidad sería la túnica laminar. Ya luego ya encontraríamos la fascia fascia profunda, que empieza a envolver los músculos del abdomen. Pues entre toda esta túnica areolar y laminar, como lo vemos acá, encontramos una gran cantidad de estructuras cutáneas, tanto venosas como arteriales. Por ejemplo, usted se fija, podemos identificar todos estos ramos cutáneos que habíamos dicho de los nervios intercostales. Podemos ver, por ejemplo, aquí, esta sería la vena torácico-epigástrica, esta sería la epigástrica superficial, que habíamos dicho que iba hacia la vena safena magna. Por aquí iría la vena torácica lateral, ¿ya? La arteria circunfleja ilíaca superficial, así como la arteria epigástrica superficial, elementos que estarían en esa fascia superficial y que lo fuimos describiendo en la parte respectiva de inervación, así como vascularización de las paredes del abdomen. Si le retiramos la fascia superficial, ya encontraríamos la fascia profunda, que se encontraría ya sobre el primer músculo, que fuimos viéndolo por capas, que sería el músculo oblicuo externo. Lo describimos en su debido momento, que, acuérdense, finalmente sus aponeurosis llegaban a la línea alba. Retirábamos el oblicuo externo, encontraríamos el oblicuo interno, también vimos las descripciones. Ahora quiero que vean algo. Yo aquí tengo el oblicuo externo. Si yo quito el oblicuo externo, luego de ver en el plano entre el oblicuo externo y el oblicuo interno al nervio iliohipogástrico y el nervio ilioinguinal, que están dando ramos abdominales, valga la redundancia, para la inervación motora de estos músculos, como lo describimos hace un rato. Entonces, este es el oblicuo interno.
Sacamos el oblicuo interno, estaríamos ya encontrando acá transverso del abdomen, recto abdominal, ¿cierto? La línea alba, el músculo piramidal. No olviden que aquí hemos quitado la pared anterior de la vaina de los rectos. Si quitamos este músculo, el recto abdominal, vamos y el transverso del abdomen, ya encontramos elementos que están dentro de la cavidad abdominal, pero antes encontramos la fascia transversal. Repito, sacamos aquí el transverso del abdomen, el recto del abdomen con su vaina de los rectos y encontramos la fascia transversal, que es la que estamos viendo acá. Si eliminamos la fascia transversal, ya encontramos elementos dentro de la cavidad. Y lo primero que encontramos es tejido adiposo, que está antes de llegar al peritoneo. Esa formación de tejido adiposo recibe el nombre de fascia extraperitoneal. Si lo veo acá, quiero que vean lo mismo. Tendríamos la piel, que sería esta capa de acá. Luego esta sería la fascia superficial, ya con su túnica areolar y laminar. Y luego encontraríamos el músculo oblicuo externo, el oblicuo interno, el transverso del abdomen. ¿Ya? Acá recuerden, teníamos la vaina de los rectos, la línea alba. Esta línea en color verde sería la fascia transversal. Y esta línea amarilla es la grasita que les decía yo, que estaba inmediatamente después de la fascia transversal. Esta es la fascia extraperitoneal. Y luego ya esta capa que está revistiendo por dentro del abdomen, este sí sería ya el peritoneo. Ya no olviden esta fascia extraperitoneal, que si usted se fija no tiene el mismo grosor por anterior que por posterior. Por posterior es mucho más voluminosa, si usted se fija, todo este espacio que tenemos acá. De esto vamos a hablar en la clase de peritoneo que viene la próxima semana. Finalmente llegamos a un elemento no menos importante en las paredes del abdomen, que es el ombligo. El ombligo, por definición, es un orificio ya que durante la etapa fetal permitía el paso de los elementos vasculares, ¿cierto? Pues permitían la unión entre el feto y la madre, la unión feto-placentaria, ¿ya? No olviden, a través de ese orificio pasaban lo que sería la vena umbilical y las dos arterias umbilicales, ¿ya? Ahora, ese orificio lógicamente permite el paso de ese cordón umbilical, ¿ya? Pero este cordón, una vez que realizado el parto, una vez que se pinza y que se le coloca un clip para que no haya mayor circulación a través de él, en ese momento que nosotros clipamos el cordón, todos estos elementos empiezan a necrosarse, porque lógicamente no van a tener ya una circulación constante. Es así que luego de clipar este cordón umbilical, el cordón, lo remanente que queda por fuera de este niño, este recién nacido, al cabo de 5 a 6 días se deseca y cae. Al momento que se cae, retrae parte de la piel que está en la periferia y por eso se forma esta especie de socavo, esta especie de fosa que encontramos en el ombligo. Ahora, el ombligo se encuentra ubicado lógicamente en la pared abdominal anterior, no se encuentra en el punto medio del cuerpo de la persona. Específicamente solo entre las edades aproximadamente de los 3-4 años se encuentra casi, podríamos decir, en el centro de la persona. No obstante, luego empieza a elevar, ya empieza a subir su ubicación, de tal manera que en el adulto se ubica aproximadamente entre la vértebra L3 y L4. Específicamente entre esas dos vértebras, a nivel de su disco intervertebral, estaríamos ubicando el ombligo. Ahora, este ombligo, si usted se recuerda, dije que daba una especie de fosa, ¿ya? Que es lo más típico de encontrar, lo podemos ver acá en el ombligo. Esta fosa es la llamada la fosa umbilical, que si lo vemos acá, sería toda esta zona, la fosa umbilical. Todo esto sería la fosa umbilical, pero esa fosa umbilical está rodeada de un pliegue de piel que lo rodea en toda la parte alta, que recibe el nombre de rodete o pliegue umbilical. Ya el rodete o pliegue umbilical que estaría en toda la periferia de acá. En el centro de esa fosa encontramos una saliente, producto del remanente de los vasos que quedaron del cordón umbilical, esta elevación que usted ve acá, que recibe el nombre de mamelón umbilical. Entonces tendría todo este, es la fosa umbilical, y toda esta periferia el rodete umbilical, y acá el mamelón umbilical. Este mamelón está a de vez rodeada ya de una especie de surco que está en toda la periferia, sería el surco umbilical. Todo este que está en la periferia acá
¿ya? Y en el centro de ese mamelón encontramos lo que es la cicatriz umbilical, que son todas estas remanentes que tienen varias formas. Ahí unos tienen forma de estrella, de 3 puntas, de 5 puntas, y bien variable, pero todo esto que está en el centro del mamelón es la cicatriz umbilical. Ahora, lo que me interesa es que veamos lo siguiente, es parte de la constitución del ombligo, eso es lo que me interesa más allá de la descripción de sus elementos. Yo aquí tengo 3 cortes, un corte sobre el ombligo, un corte a nivel del ombligo y un corte bajo el ombligo. Lo que quiero que vean es que a nivel del ombligo es bien delgado el límite, el grosor de piel que se encuentra entre la superficie de la persona y ya lo que sería acá la cavidad abdominal. Es bien delgado comparado a todo lo que está sobre el ombligo y bajo el ombligo. Aquí tenemos la piel, una gran cantidad de tejido subcutáneo, de lámina superficial, una línea alba bastante voluminosa, pero usted se fija acá, la línea alba es muy delgada. ¿Por qué? Por lo siguiente, acuérdense que el nivel del ombligo estaba siendo atravesado por los elementos del cordón umbilical. Y una vez que esto se cae, lo que está cerrando el cordón es el tejido fibroso que quedó de esos vasos, más una cantidad pequeña de fibras de la línea alba. Luego de ella ya encontramos, si usted se fija, lo que sería por posterior la fascia transversalis y peritoneo. Es muy delgada esta zona. Agréguele lo siguiente. Si yo pudiese ver este cordón umbilical, este ombligo acá, y dividiera este ombligo en una mitad superior y una mitad inferior, yo voy a decir que la mitad inferior está más reforzada porque en la mitad inferior se fibrosó las 2 arterias umbilicales y el uraco, mientras que en la parte superior solamente se encuentra fibrosada parte de la vena umbilical. ¿A dónde quiero llevarlos? La parte inferior del ombligo, la mitad inferior, se encuentra un poco más reforzada, más cerrada que la mitad superior. Cuando protruyen elementos a través del ombligo, acuérdense cuando salía un elemento de su cavidad era una hernia, en este caso hablaríamos de hernias umbilicales, y por lo general las hernias umbilicales tienden a atravesar por la mitad superior del ombligo, debido a que dije es menos reforzada esta mitad por los pocos elementos que se fibrosaron y por la escasa cantidad de fibras que cruzan la línea alba. ¿Ya? Si a ustedes no les queda muy claro esto, pues me pueden preguntar durante el paso práctico o mandarme un correo. Ustedes saben el método de trabajo de nosotros. Esto es solo para que recuerden, ahí iría el cordón umbilical, la zona de fibrosis, pero esto, insisto, es más una explicación que se las puedo aclarar dentro del laboratorio. Bien, chicos, eso sería todo. Ya, espero que les haya quedado más clara la explicación. Cualquier cosa me consultan. Que estén bien, saludos.